mis heridas y al redil volví. Las 99 dejo en el aprisco y por las montañas a buscar la la encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme yo andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria a su nombre, y la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Me salvó. Fui ciego y me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello lugar en la mansión celestial. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, lores por siempre daré. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle la cruz, que sus heridas me dieron la vida, y yo alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. Me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Me salvó. Fui ciego y me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó.
Dios descendió y de gloria me llenó. Dios descendió y de gloria me llenó. Me llenó. Cuenta cada estrella al brillar, Él sabe cuánta arena hay en el mar, Él ve cada ave al caer. Creó los montes y el mar, y todo puede controlar, de su creación tiene el poder. Él sabe quién soy, cada paso que doy, cada dificultad, cada lágrima ve. Él sabe quién soy cuando ya no aguanto el dolor y no puedo ver la luz. Sé que todo va a estar bien. Quiero mandar un saludo a todos los radioescuchas del programa La Hora de la Verdad en esta noche. Gracias por sintonizar nuestro programa. Y el tema que estaremos meditando una vez más, Jesús y los juramentos. ¿Qué piensa acerca de los juramentos? ¿Es correcto hacer juramentos? ¿Es correcto usar el nombre de Dios y declarar juramentos? ¿Qué es lo que la Biblia enseña respecto a ese tema? ¿Qué es lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte? Es lo que estaremos mirando en esta noche. Así que no le cambie. Les habla el pastor Israel Menés desde la ciudad de Denville, Illinois, con un programa más de La Hora de la Verdad. Que Dios les bendiga. Seguimos adelante. Él sabe quién soy cuando ya no aguanto el dolor y no puedo ver la luz. Sé que todo va a estar bien. Él sabe quién soy. Él sabe quién soy. Sabía mi nombre cuando mi cruz él cargó. Sabía mis faltas y mi culpa tomó. Él sabe quién soy, cada paso que doy, cada dificultad, cada lágrima de que todo va a estar bien. Él sabe quién soy, cada paso que doy, cada dificultad, cada lágrima ve. Él sabe quién soy cuando ya no aguanto el dolor y no puedo ver la luz. Sé que todo va a estar bien. Él sabe quién soy. Él sabe quién soy. Él sabe quién soy. La cima que me separaba del Señor
tristeza y soledad. Clame al Señor, jamás podré a ti llegar. Él vino a mí, Él vino a mí. Cuando a Él no pude ir, Él vino a mí. Por eso Él murió en la cruz. Cuando a Él no pude ir, Él vino a mí. Él vino a mí cuando en cadenas yo viví. Él vino a mí con tanto amor y compasión. Me levantó y me tomó en su mano fiel. Y ahora sé, con mi Señor yo viviré. Él vino a mí, Él vino a mí. Cuando a Él no pude ir, Él vino a mí. Por eso Él murió en la cruz. Cuando a Él no pude ir, Él vino. Angustiada está mi alma, oh Señor. No le cambie, siga sintonizando la hora de la verdad con el La pastor tempestad Israel me ha rodeado. Y aunque siento naufragar en el dolor, confiaré en ti, tú cuidarás de mí. Pero hoy vengo ante ti en oración. Mis lágrimas he derramado. Mi corazón busca consuelo en ti, Señor, y en ti yo confiaré, pues yo sé que eres fiel y que tu gracia en mí me bastará en mí vivir, escudo fiel, perfecta paz, Señor, siempre serás. Y aunque no entienda el porqué o la razón de lo que venga a mí,
Oh Señor, yo me aferro a ti. Pero hoy vengo ante ti en oración, mis lágrimas he derramado, mi corazón busca consuelo en ti, Señor, y en ti yo confiaré, pues yo sé que eres fiel y que tu gracia en mí me bastará en mí vivir, escudo fiel, perfecta paz, Señor, siempre serás. Y aunque no entienda el porqué o la razón de lo que venga a mí, oh Señor, yo me aferro a ti, yo me aferro a ti. En estos momentos vamos a comenzar la enseñanza de esta noche. Le invito a abrir su Biblia, si tiene Biblia a la mano, o si no, escuche lo que la palabra de Dios nos dice en esta noche, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 33 al versículo 37. Déjeme leer esta escritura y después estaremos orando y estaremos meditando en este tema, Jesús y los juramentos. Mateo 5, versículo 33 al versículo 37. La palabra de Dios dice de esta manera: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Vamos a ir a Dios en oración y vamos a pedirle a Dios que bendiga la enseñanza en esta noche y pedir la bendición de Dios. Oremos. Señor, le damos gracias en esta noche por darnos la bendición y el privilegio de poder tener un programa más de la hora de la verdad. Le pido que bendiga la enseñanza en esta noche. Ayúdenos, que su Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y que la enseñanza de esta noche pueda ser de bendición a la vida de cada uno de los radioescuchas. Y también le pedimos al mismo tiempo, Señor, que bendiga a todos los cristianos en todo lugar donde estén. Bendiga, Señor, las iglesias que predican su palabra. Bendiga a los misioneros. Bendiga también a los pobres, a los necesitados. Provéales para sus necesidades. Bendiga a esta nación. Bendiga al presidente y tenga misericordia de nosotros. Ayúdenos a seguir adelante, firmes en sus caminos y sobre todo a mantenernos siempre firmes en su palabra. Ponemos en sus manos este tiempo. Bendígalo
y ayúdenos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Jesús y los juramentos. Jesús enseña en el Sermón del Monte, continuando con los estudios que comenzamos varios tiempo atrás acerca del Sermón del Monte. Y en esta noche, Jesús y los juramentos es el tema que estaremos meditando. Cuán importante es cuidar nuestro hablar, nuestra boca. Si Cristo habló del tema de los juramentos y aún más del cuidar nuestro hablar, todo lo que tiene que ver con nuestro hablar es importante, porque la palabra de Dios dice y nos enseña, porque la boca revela lo que hay en el corazón. Dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, nuestras palabras evidencian nuestra condición espiritual. Nos dilatarán en el día del juicio. La maldad se revela a través del hablar. Nuestras obras son dilatadas a través del hablar también. El juramento era y debe ser algo de suma importancia en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 2. Déjenme leer esos versículos. Santiago, capítulo 3, versículo 2. La palabra de Dios nos enseña y nos dice de esta manera. He aquí, Santiago, déjenme versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. En el versículo 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aquí Santiago, hablando acerca de la lengua, el poder de las palabras, dice que el que no peca con su lengua es un hombre perfecto. Ahora, en primer lugar, en esta noche quiero que veamos qué es un juramento y qué es un perjurio. Volviendo ahí a Mateo capítulo 5, versículo 33, dice la palabra de Dios. Mateo 5. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. En primer lugar, ¿qué es un juramento y qué es perjurar? ¿Qué es un juramento? Un juramento es una apelación. Un juramento, dije, es una apelación de Dios como testigo de la veracidad de una declaración o del carácter obligatorio de una promesa. Al jurar, estamos llamando a Dios como testigo de que cumpliremos lo que hemos dicho, que nuestras palabras son verdaderas. Eso es un juramento, una apelación de Dios como testigo a la veracidad de una declaración o del carácter obligatorio de una promesa. Y dije, al jurar estamos llamando o poniendo a Dios como testigo de que cumpliremos lo que hemos dicho, que nuestras palabras son verdaderas. En el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 23 al 24, aquí encontramos a Abraham y a Abimelech haciendo un juramento. Ahora, ¿qué es perjurar? Ya di la definición de un juramento. Ahora, ¿qué es perjurar? En el versículo 33 de Mateo 5 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. ¿Qué es perjurar? Perjurar es jurar falsamente sabiendo que no cumplirán con lo que se está diciendo. En otras palabras, es mentir y luego jurar que dijo la verdad. Eso es perjurar. Y ahí es lo que dice la enseñanza. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Entonces, perjurar es jurar falsamente sabiendo que no cumplirá lo que está prometiendo. Es mentir y luego jurar que dijo la verdad. Eso es perjurar.
¿Cuántas veces la gente perjura? De varias maneras, deformando la verdad, exagerando o mintiendo directamente o jurando luego haber dicho la verdad. Entonces ya mirando la definición, en primer lugar, ¿qué es un juramento y qué es perjurar? En segundo lugar, quiero que veamos la enseñanza de la ley en cuanto a los juramentos. ¿Qué es lo que la ley de Moisés, la ley en el Antiguo Testamento, enseñaba acerca de los juramentos? Otra pregunta, ¿qué enseñó Moisés en cuanto a los juramentos? Quiero que vaya conmigo, si puede, a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 y 14. Escuche lo que dice la palabra de Dios aquí, Deuteronomio 6, versículo 13 y versículo 14. Dice la palabra de Dios: a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Versículo 14 dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Pero en el versículo 13, note lo que dice aquí la palabra de Dios: a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Ahora, no olvidemos que Dios prohíbe usar el nombre de Dios en vano dentro de los 10 mandamientos. En el libro de Éxodo 27, en Deuteronomio 5, versículo 11, ahí encontramos ese mandamiento. Uno de los 10 mandamientos dice: no tomarás el nombre del Señor, de Jehová, en vano, o del Señor. Déjeme leerle en Levítico 19:12 esta porción que es importante. Levítico 19, versículo 12. Dice la palabra de Dios de esta manera. Levítico 19, versículo 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre. Leímos anteriormente en Deuteronomio que Dios le dice, ¿verdad?, que al Señor tu Dios temerás, y a él dice: y por su nombre jurarás. En Levítico 19:12, note lo que dice la advertencia: no juraréis falsamente por mi nombre. Jurar falsamente es perjurar, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces Dios prohíbe el perjurar, el jurar falsamente, el jurar y no cumplir, que es perjurar. Pero de acuerdo a la ley de Moisés, de acuerdo a la ley de Dios en el Antiguo Testamento, jurar conscientemente y de una manera correcta es correcto, y podía el pueblo de Israel jurar. Dios da una serie de regulaciones a su pueblo para que el pueblo se dirigiera, porque Dios es santo y su pueblo debe ser santo, un pueblo especial. Solo podían jurar en el nombre de Dios en el contexto de la verdad. He aquí la enseñanza de la ley acerca de los juramentos. Podríamos resumirlo en 3 cosas. Dije, solo podían jurar en el nombre de Dios en el contexto de la verdad. Déjenme leer Números 30, 1 y 2. Números 30, capítulo 30, versículo 1 y versículo 2. Dice de esta manera: harás asimismo un altar para quemar. Números 30, versículo 1 y 2. Perdón, estaba en otra cita. Números 30, versículo 1 y versículo 2. La palabra de Dios nos enseña de esta manera. Números 30, versículo 1 y versículo 2. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Note, dice que cuando alguno hiciere juramento a Jehová o hiciere voto, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Dijimos, solo podían jurar en el nombre de Dios en el contexto de la verdad.
He aquí la enseñanza de la ley acerca de los juramentos. Podríamos resumirlo en 3 cosas. Los juramentos deben ser hechos en el nombre de Dios. De acuerdo a Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Otra cosa, solo para decir la verdad. Levítico 19:12, ya lo leímos hace unos momentos, déjenme nada más leerle una vez más. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Solo podían decir, ¿verdad? O jurar en el nombre de Dios y solo podían decir la verdad. Solo cuando estemos seguros de cumplir aquello que hemos prometido, es correcto hacer juramentos. Cuando estemos seguros de cumplir aquello que hemos o que estamos comprometiéndonos. En el libro de Deuteronomio 23, versículo 21 al versículo 23, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos enseña acerca de este tema y dice de esta manera, Deuteronomio 23, 21 y versículo 23, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Ahí está el mandamiento. Si ha hecho voto a Jehová, debe de cumplirlo de acuerdo a la ley. Era permitido hacer juramentos a Dios en el nombre de Dios, estando conscientes de decir la verdad y solo cuando estemos seguros de cumplir aquello que hemos prometido. Ahora, en el libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, Eclesiastés 5, versículo 4 y versículo 5 nos dice de esta manera. Eclesiastés 5, versículo 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Versículo 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, no hay ningún problema de acuerdo a la ley en cuanto a los juramentos. Si se juraba en el nombre de Dios, siempre en el contexto de decir la verdad y solo cuando estemos seguros de cumplir lo que hemos prometido. Ahora, por varios motivos Dios dio esta ley a los hombres para evitar que el hombre deshonre a Dios invocando falsamente su nombre. Evitar que el hombre perjure, o sea, haga juramentos y no los cumpla, eso es perjurar, y haciéndose a sí mismo mentiroso y trate injustamente a otros. La ley fue dada para regir varias costumbres: mentir y luego jurar que se dice la verdad, hacer votos falsos a Dios, a otras personas también, y usar el nombre de Dios en vano. Entonces, por esa razón se dio la ley y se dieron ciertas normas para regular y que se hiciera correctamente. En segundo lugar, ya miramos la enseñanza de la ley en cuanto a los juramentos. En tercer lugar, veamos la enseñanza de los escribas y fariseos en cuanto a los juramentos. Volviendo a Mateo 5, versículo 33, la palabra de Dios nos dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Qué enseñaban los escribas y los fariseos en cuanto a los juramentos? Ahora, los fariseos reducían los juramentos a una prohibición de hacer juramento falso en el nombre de Dios. La enseñanza de los fariseos era una mezcla de verdad y de error, y cuando la verdad se mezcla con el error se convierte en un completo error. La enseñanza rabínica de los rabines en los tiempos de Jesús era esta: si juras por Dios, debes cumplir tus juramentos. Hasta aquí no hay problema, eso dice la ley. Si juras por Dios, debes cumplir los juramentos. Y es exactamente lo que dice la ley. Pero si juras por cualquier otra cosa,
No hay problema. Eso enseñaban los rabinos, los maestros de la ley en ese tiempo. Déjenme ir a una cita en el libro de Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 16 al versículo 22. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Mateo 23, versículo 16 al versículo 22. Dice la palabra de Dios de esta manera. Mateo 23, versículo 16. Hay de vosotros, guías ciegos, que decid, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Los escribas y los fariseos eran expertos en estos asuntos. Ellos vivían haciendo atajos. Pensemos un poco en los escribas y fariseos, lo que hacían, pero nosotros muchas veces no hacemos lo mismo en muchos de los casos. Cuando hablamos de la mundanalidad, cuando la Biblia dice no améis al mundo, en 1 de Juan 2:15, ¿qué es amar al mundo? Bueno, podríamos hacer una lista de el tomar, el fumar, el bailar y ser, etcétera, y ser un mundano, tener un espíritu inclinado al mundo, una disposición de corazón. Caemos en el mismo pecado, quizás no lo hacemos literalmente, pero cuando hay un corazón inclinado al mundo. En el Salmo 17, versículo 13 y 14, dice la palabra de Dios, Salmo 17, versículo 13 y versículo 14. La palabra de Dios nos dice de esta manera, es el salmo que escribió el rey David, Salmo 17, versículo 13 y versículo 14. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Versículo 14, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. Dice David, líbrame, Señor, de los hombres mundanos, dice David. David tenía un corazón para con Dios. Ahora, lo que los escribas y los fariseos enseñaban, bueno, si tú juras por Jehová, tienes la obligación de cumplirlo, pero si tú juras por otras cosas, pues no hay problema si no lo cumplas, si no lo cumples. Esa era la enseñanza que ellos estaban enseñando al pueblo. En cuarto lugar, quiero que veamos la interpretación de Cristo en cuanto a los juramentos. ¿Cuál fue la interpretación de Cristo en cuanto a los juramentos? Cristo ahí en Mateo 23 ya leímos cómo reprendió a los escribas y fariseos por tener un concepto equivocado y enseñar incorrectamente en cuanto a los juramentos al pueblo. La interpretación de Cristo en cuanto a los juramentos, Mateo 5, versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ya leímos semanas atrás
ahí mismo en el Sermón del Monte que Cristo dijo, yo no he venido a abolir, a quebrantar la ley, sino he venido a cumplirla. Ya miramos que la ley permitía los juramentos, tenían que hacerse en el nombre de Dios y tenían que cumplirse. Perjurar era jurar y no cumplir, mentir, eso era perjurar. Y era lo que la ley de Moisés, la ley en el Antiguo Testamento prohibía. Pero el Señor no viene a contradecir, sino viene a enseñar y a cumplir la ley. Este texto no prohíbe, los versículos 34 y 35, no prohíbe el uso correcto de los juramentos. En Santiago 5:12 nos dice de la misma manera que dice Mateo 5, 34 y 35. Déjenme leer Santiago 5, versículo 12. Dice la palabra de Dios, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Note, la misma enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dice ahí en Mateo capítulo 5. Ahora, Dios, cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos a Abraham y a Abimelech haciendo juramentos. En Génesis 21, versículo 22 al 24. 2 generaciones más tarde encontramos a Jacob haciendo juramentos. En Génesis 24, versículo 2 y versículo 3. Los patriarcas tenían la libertad de jurar en el nombre de Dios, y David y Jonatán, miramos también en el Antiguo Testamento, hicieron un juramento. En la ley de Moisés no prohíbe jurar, sino que regula para que se haga correctamente. En el Salmo 15, versículo 4 dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Note, el Salmo 15, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, o sea que cumple su juramento. Pablo usó el jurar durante su vida y durante su ministerio. Déjeme leer en el libro de Romanos 9, versículo 1. Romanos 9, versículo 1. Aquí encontramos al apóstol Pablo poniendo a Dios por testigo. Romanos 9, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Pablo dice, verdad digo en Cristo. Ahí está, verdad digo en Cristo. Está poniendo a Dios como testigo o a Cristo. Dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Aquí vemos al apóstol Pablo haciendo uso, ¿verdad?, de los juramentos de la manera correcta. ¿Qué es jurar? Llamar a Dios por testigo, dijimos, ¿verdad?, al comienzo. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Está poniendo a Dios por testigo. Déjeme leerle otra cita, Gálatas 1, capítulo 1, versículo 20. Gálatas 1, versículo 20. Dice la palabra de Dios de esta manera. Gálatas 1, versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Aquí el apóstol Pablo dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Está poniendo a Dios como testigo de que lo que Pablo estaba diciendo era correcto y era verdad. Ahora, en el libro de Filipenses, un poquito más adelante, 1, versículo 8, Filipenses 1, capítulo 1, versículo 8, nos dice de esta manera, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dios me es testigo. Aquí está poniendo a Dios como testigo de el amor que él tenía hacia los hermanos de la iglesia de Filipo. Entonces, en otras palabras, aquí miramos al apóstol Pablo haciendo un juramento y poniendo a Dios como testigo. En el libro de Isaías, capítulo 45, déjenme leer esta cita, es importante. Isaías 45, versículo 22 y versículo 23. Isaías 45, versículo 22 y versículo 23. Dice de esta manera, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Versículo 23.
por mí mismo hice juramento y de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ahí miramos aquí a Dios a través del profeta Isaías. Y podríamos mirar más ejemplos en la palabra de Dios, ¿verdad? Acerca de hombres que hicieron juramentos y pusieron a Dios como testigo. Ahora, la pregunta que quiero que nos hagamos, ¿qué quiso decir Cristo cuando dijo no juréis en Mateo 5, 34 y 35? No juréis. Comprobando con lo que sigue la enseñanza es esta. No juren, lo que Cristo quiso decir, no juren en ninguna manera como los escribas y fariseos hacen y enseñan. Lo que Cristo está diciendo que jurar por cualquiera de las cosas es jurar por Dios. Todas las cosas fueron creadas por Él. El cielo es el trono de Dios, Isaías 66:1. La tierra es el estrado de sus pies, Salmo 24:1. Y Jerusalén es la ciudad del gran rey, Salmo 46, versículo 4 y 48, versículo 2. Los judíos juraban como algo normal y la Biblia enseña que no debe de tomarse el nombre de Dios en vano y no debe de hacerse los juramentos a la ligera. Y debemos tener cuidado de cómo usamos el nombre de Dios aún en nuestros púlpitos cuando enseñamos y predicamos. Cristo dijo, ¿qué dijo Cristo en el versículo 37? Sea tu hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahora, ¿cuál es el principio? Hay dos cosas importantes. El uso reverente del nombre de Dios y la honestidad son dos cosas importantes y fundamentales. El uso correcto, reverente del nombre de Dios y la honestidad, o sea, cumplir lo que uno, ser honesto. El Señor dice no usar juramentos en conversaciones comunes y corrientes con ligereza. Digamos siempre la verdad y no necesitaremos el recurso de los juramentos, aunque una vez más, los juramentos cuando se hacen en el contexto de la verdad y estando conscientes de que es a Dios, ¿verdad?, que ponemos por testigo y que vamos a cumplir, no hay ningún problema. Pero si decimos siempre la verdad y somos honestos, créalo que no va a haber necesidad de hacer juramentos y siempre hacemos lo correcto y decimos la verdad. Ahora, la mejor manera de que nuestras palabras sean creíbles no es insistir tanto, sino decir siempre la verdad. Ser cuidadosos en decir la verdad, porque el que jura está admitiendo que sus palabras no son suficientes. Sea nuestro decir sí, sí, no, no, y hablar siempre la verdad y cumplir siempre lo que decimos. Si hacemos eso, no hay necesidad de hacer juramentos, pero la mayoría de gente que no cumple sus juramentos, que dice y no hace, siempre usa el recurso de jurar y aún, peor aún, poner a Dios como testigo de sus juramentos y muchas veces no cumple. Debemos tener mucho cuidado. Ahora, la Biblia también nos enseña que no debemos de usar el nombre de Jehová en vano. Eso es bien importante y fundamental, ¿verdad? Hay un mandamiento dentro de la ley. No debemos de usar el nombre de Dios en vano. Pero, ¿acaso no es una gran verdad que vemos hoy en día? Mucha gente usa el nombre de Dios y aún lo usa poniendo a Dios como testigo y no cumple sus juramentos. Eso es un terrible pecado y Dios llamará a cuentas a cada persona, créalo, tarde o temprano. Entonces, aún hay personas que para cualquier cosa usan el nombre de Dios en vano, aún aunque no lo usen para los juramentos, pero es muy común cuando la gente hace juramentos y pone a Dios como testigo. Pero también hay gente que usa el nombre de Dios nada más en sus conversaciones que no tiene nada que ver con glorificar, con reverenciar, con honrar a Dios. Eso es incorrecto. Debemos tener mucho cuidado que nuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, dice la Biblia, de mal procede. Ahora, ya miramos la interpretación de Cristo. Cristo nunca en ningún momento prohíbe los juramentos, ¿verdad? Pero
si los juramentos que se hacen no se van a cumplir, entonces sí, no debemos hacer juramentos, pero si estamos conscientes y cumplimos, no hay ningún problema. Lo vimos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aún en el Nuevo Testamento Cristo enseñó. Pero si hablamos siempre la verdad y hacemos lo correcto, créalo que no hay necesidad de hacer juramentos. Y si hacemos juramentos y ponemos a Dios como testigo de esos juramentos, debemos de cumplirlos y estar conscientes de que si no los cumplimos, la Biblia dice que Dios nos llamará a cuentas y tendremos que sufrir las consecuencias. Ahora, como conclusión, en esta noche, veamos 3 aplicaciones en cuanto a esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, aprendemos en estos pasajes, en estos versículos, aprendemos de este estudio la importancia de estudiar cada texto en su contexto. La importancia de estudiar cada texto en su contexto. Otra cosa, aprendemos de este pasaje que debemos tener mucho cuidado con el uso del nombre de Dios. Mucho cuidado con el uso del nombre. No debemos de usar el nombre de Dios en vano. Y mucho menos usar el nombre de Dios como testigo y hacer juramentos si no hemos de cumplirlos. Eso es perjurar y eso es prohibido en la ley y eso es pecado. No debemos de hacerlo. Aprendemos también que debemos cuidar cada palabra que sale de nuestra boca para que no haya exageraciones, traspasar información incorrecta. Debemos de cuidar cada palabra que sale de nuestra boca para que no haya exageraciones. Cuidado, ¿verdad? Y uno de los pecados muy fáciles de caer del ser humano es el pecado de la lengua. Por eso la Biblia de Santiago dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Note, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Cuán importante es, ¿verdad?, que tengamos mucho cuidado con nuestras palabras. Que el Señor nos ayude y que podamos hacer lo que es correcto. Un cristiano debe ser siempre confiable porque Dios es confiable. Y si cumplimos cuando decimos algo o hacemos un juramento, estamos honrando a Dios. Un cristiano debe de hablar siempre la verdad y vivir siempre la verdad. Y debe ser confiable. Y si no somos confiables, ponemos en mal el nombre de Dios. Y escuche, Dios no tomará por inocente al mentiroso. En Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes, incrédulos, los abominables y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. En Cristo hay perdón para todo pecado. Si por una razón consciente o inconscientemente hemos hecho juramentos y hemos puesto a Dios como testigo de nuestros juramentos y no los hemos cumplido, nunca es tarde. Arrepintámonos y pidamos a Dios perdón. Y de aquí para adelante no es pecado jurar si hemos de cumplir nuestros juramentos y si ponemos a Dios como testigo, no hay ningún problema. Pero si juramos y no cumplimos, estamos perjurando y eso es pecado y Dios, ¿verdad?, lo condena, lo prohíbe y aún nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude y una vez más, como dijimos hace unos momentos, si hablamos siempre la verdad y hacemos lo que es correcto, no hay necesidad. Si somos personas confiables, no hay necesidad de andar haciendo juramentos. La mayoría de gente que empieza a jurar y a hacer juramentos es porque no son confiables y porque aún no cumplen sus juramentos. Cuidado, que Dios nos ayude a hacer lo correcto y que Dios nos ayude a poner en práctica su palabra, Jesús y los juramentos. Resumen, no es pecado hacer juramentos estando conscientes de que Dios es testigo de nuestros juramentos y debemos de cumplirlos. Pero si no los vamos a cumplir, no debemos de hacer juramentos. Así que Dios nos ayude y sigamos adelante. Vamos a ir a Dios en oración en esta noche. Señor, le damos gracias porque usted es bueno, porque su palabra nos instruye, nos enseña. Qué bendición su palabra. Gracias, su palabra es nuestro alimento espiritual. Hay muchas cosas que somos ignorantes, pero a través de su palabra usted nos enseña y nos quita esa ignorancia.
Queremos en esta noche, Señor, pedirle perdón por si en alguna área de nuestras vidas hemos jurado, hemos puesto a Dios como testigo, y si no se ha cumplido ese juramento, Señor, perdónenos. Eso es perjurar y eso está prohibido en la ley y en su palabra. Ayúdenos, Señor, a siempre ser personas que hablemos la verdad, personas confiables, y tener mucho cuidado aún en nuestras palabras, en nuestras conversaciones, aún a nosotros como pastores en los púlpitos, de no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque usted lo manda y usted lo prohíbe tomar el nombre de Dios en vano. Ayúdenos, Señor, a hacer su voluntad. Gracias, porque a través de este ministerio podemos llevar su palabra a otros lugares donde no podemos ir. Siga bendiciendo, Señor, este ministerio de Radio Montebrón, y siga bendiciendo cada programa que hay en esta estación a través de este ministerio de radio por internet. Gracias porque usted es bueno, gracias por su amor y por su misericordia. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven, amigo, al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador, que te espera tu buen Salvador. Gracias por sintonizarnos en esta noche. Le agradecemos por su fina sintonía a un programa más de la Hora de la Verdad. Esperamos haber sido de bendición a través de este programa y de este ministerio. Y bueno, le animamos a que siga escuchando nuestros programas, la programación de Radio Montebrón durante la semana y también el programa La Hora de la Verdad. Quisiera mandar un saludo aquí, algunos mensajes que me llegaron. Saludos al misionero Josué Equigua. Dios le bendiga y siga adelante trabajando ahí. Desde en Argentina está el misionero José Equigua. Que Dios le bendiga y siga adelante. Ánimo en la obra del Señor. También quiero mandar un saludo a la hermana Flor de García, que se ha reportado. Dice: hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de La Hora de la Verdad. Y bueno, que Dios le bendiga también a usted y a su familia. Nuestra hermana Basti Flores Landa dice: gracias, pastor. Dios le bendiga a usted y al pastor Javier Landa, y que Dios les siga usando ahí en ese lugar donde Dios los está puesto, y bueno, seguir firmes predicando la palabra de Dios. Saludos a todos, dice la hermana Basti. Hermana Gloria Saucedo dice: amén. Dios le bendiga, pastor. Buen mensaje. Saludos al pastor Armando ahí en Nuevo México, y a su esposa, y ahí a su hijo y a la congregación. Y gracias. Y bueno, hermanos, sigamos adelante animándonos unos a los otros en la obra del Señor. Y bueno, y la oración también, orar los unos por los otros. Gracias. Sigamos adelante, escuchamos este canto. Y a mi diestra
Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra más 10,000, mas a mí no llegará, pues tú conmigo estás. Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra más 10,000. Veo tu mano, mi buen Jesús, y sé que conmigo tú vas. Veo tu mano. Veo tu mano. Gracias, hermanos, y a todos los radioescuchas por su fina sintonía. Estamos a punto de cerrar el programa en esta noche. Les esperamos la próxima semana con la ayuda de Dios en la misma estación, en la misma hora, a través de Radio Monte Hebrón. Escuchemos este canto y después de este canto cerraremos el programa de esta noche. Que pasen una feliz noche y que Dios les bendiga y que mañana tengan un excelente día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo es nuestra oración. Que Dios les bendiga. Por mi alma salvar, su corona abandonó, por mis culpas él pagó, por mis culpas él pagó. Lávame en tu carmesí, hazme puro, Señor, limpio y libre
Gracias por escuchar el programa La Hora de la Verdad. Les invitamos que nos acompañen la próxima semana a la misma hora y en la misma estación, solo por Radio Monte Hebrón. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.